La Constitución prohíbe totalmente la reelección. Y en caso de que se reforme la Constitución, no es Carlos Menem el que va a decidir sobre este aspecto, sino que va a ser el pueblo argentino. Fue la más legítima y la más democrática de la historia argentina. Antes el presidente iba a 6 años sin posibilidad de reelección. Acá pasamos a 4 y una reelección. Hubiera estado bien, me parece a mí, una reelección y nunca más, por ejemplo. Reforma se llega sí o sí a través de un pacto entre los dos actores principales de aquel momento, de los partidos políticos, el doctor Raúl Alfonsín y el doctor Menem. La Asamblea reflejaba con absoluta precisión la diversidad de la Argentina. Y lo notable es que en esa diversidad fue posible una sanción de una Constitución por unanimidad, hecho notable en la historia argentina. De ninguna manera quedó limitado el pacto de Olivos, a mí me gusta llamarle pacto, es una palabra que viene de paz, a dos partidos. Por el contrario, hubiera sido mucho mejor, desde luego, encontrar aquiescencia también en otros sectores que no la dieron y que tienen todo el derecho a comportarse como quieran. Como había desconfianza entre las dos fuerzas, la forma de cerrar el pacto y que ese pacto no se violara era a través de esa cláusula cerrojo que decía que o se votaba todo o no se votaba nada. Creo sinceramente que a veces no se hace una evaluación correcta de lo que ha significado la reforma constitucional del 94, que en alguna medida unifica a los argentinos, porque hasta ese momento una parte de la sociedad reivindicaba la Constitución del 53 con la reforma del 57 y otra parte de la sociedad la desconocía y reivindicaba la Constitución del 49. La de Perón. La de Perón. Mientras que a partir del 94, donde estuvieron absolutamente todos los representantes del espectro político argentino, más representantes de la iglesia, sectores sociales, etcétera, etcétera, lo que sale es la Constitución de los argentinos en su totalidad, donde participaron todos en su redacción y donde la reconocen todos. O sea, esto está por fuera del texto constitucional, pero es una de las cosas, yo creo, más importantes que rescato generalmente, porque pasa desapercibido en lo habitual. Sobre todo porque ese consenso hubo que construirlo también, porque en un momento partió aguas en la sociedad, que si el Pacto de Olivos, que el núcleo de conciencia, pero finalmente todos los partidos terminaron suscribiendo. A mí eso me consta, porque en el caso particular mío y de Santa Fe fue bastante esotérico el tema. Durante el gobierno de Alfonsín hubo equipos trabajando durante meses, te diría un par de años, sobre la reforma de la Constitución. Pero no teníamos número como para poder llevar adelante la reforma. O sea, se estudió, se trabajó y no se pudo concretar por falta de número en el Congreso. Y posteriormente, bueno, viene el planteo hecho por el lado de Menem, cuando ya era Menem presidente, era absolutamente obvio, era público, que el objetivo era la modificación de un artículo que posibilitara la reelección indefinida. Y bueno, eso hizo que yo acá desde Santa Fe me planteara cómo. Tuvimos
durante el periodo de Alfonsín trabajando para la reforma constitucional. Ahora aparece este buen hombre planteando el tema de la reforma, pues lo que quiere simplemente es modificar un artículo para eternizarse como presidente. Entonces viajo a Buenos Aires a hablar con Alfonsín, le digo, Raúl, ¿cómo desanudamos este problema, ¿no?, que se nos presenta? Raúl me dice, bueno, querido, es decir, una cosa era una reforma constitucional y otra cosa es esto que nos están planteando, que de reforma constitucional no tiene nada. Y bueno, entonces hay que oponerse. Al día siguiente teníamos un plenario del Comité Provincial acá en calle Rivadavia para resolver el tema. Y estaba todo medio lanzado para el asunto de la reforma. Y yo caigo en el plenario y doy vuelta al plenario. Y entonces la posición del Comité Provincia de Santa Fe es no a la reforma. Me voy a dormir tranquilo porque había logrado el objetivo. A la mañana me levanto, agarro los diarios y resulta que estábamos con la reforma, se había dado el Pacto de Olivos. Yo caminaba por el techo, no entendía nada. Es decir, fui a plantear acá en el partido y acá ya había salido la posición de no a la reforma y era no a la reforma y bueno, y al demonio con todo. Entonces me voy otra vez a Buenos Aires a hablar con Raúl, le digo, Raúl, ¿cómo es esta película? Yo en esas 24 horas cuando volví a Santa Fe, di vuelta a un plenario para que el no a la reforma, hablé con Montiel, me fui a Paraná, estuve en el departamento de Montiel armando lo que iba a ser, digamos, el comando regional de la no reforma y ahora resulta que somos reformistas. Entonces me dice, Raúl, lo que pasa es que una hora después que vos te fuiste cambiaron las cosas porque el peronismo encontró en el archivo un viejo proyecto presentado por Durañón Abedia, donde ese proyecto, que se aprueba con mayoría simple, modificaba sustantivamente el tema que posibilitaba la reforma constitucional. O sea, ya tenían la herramienta para hacerlo por sí mismos. Con lo cual ya no necesitaban los votos del radicalismo. Entonces nos quedaban dos alternativas, me dice Raúl. O terminar con un bofe que simplemente plantea la reelección indefinida a partir de esa modificación que van a hacer, o nos metemos para hacer una reforma en serio, que realmente le sirva a la gente y le sirva al país. Bueno, volví con eso, con Montiel la relación quedó cortada, en el partido no me llevaron el apunte, por lo tanto el partido no participaba del proceso electoral de la reforma. Raúl me llama, me dice, no puede ser que una provincia de la gravitación de Santa Fe, el radicalismo no vaya a tener convencionales nacionales constituyentes. Tenés que armar lista. Y armar lista, me van a terminar expulsando del partido del cual vengo de ser presidente. Dice, no, dice, pero tenés que presentar lista, Santa Fe no se puede quedar sin convencionales nacionales. Con lo cual, parece que hay plata porque hay café, che. ¿Cómo es la cosa? Se ha hecho un esfuerzo presupuestario. Lo veo, lo agradezco. En medio de ese tema, era muy difícil decir a Raúl que no. Raúl era un encantador, eso. Y bueno, termino armando listas con lo que puedo, sin ningún tipo de recurso, con el partido que no participaba del proceso electoral, pero donde Raúl había conseguido, digamos, negociar con la autoridad del partido de Santa Fe que no nos expulsaran por armar listas. Hay que tomar nota de dos cosas, y no hablábamos de cómo esto dividió a la sociedad, pero también dividió al radicalismo. Sí. Y lo otro, los efectos de que no haya existido internet o WhatsApp todavía, ¿no? Entonces, esos delays eran fatales. Y sí, la demora de algunos días, de algunas horas,
te podían significar cambios muy bruscos. Y bueno, terminé armando lista, terminé yendo al combate sin recursos económicos, con algunos pasacalles que pudimos financiar y algunos afiches, que después me enteré que no los colocaron, no los colocaron nunca, porque con el correr del tiempo iba a hacer algunas reuniones o a dar charlas en los comités en el interior y me encontraba los rollos de los pasacalles y la pilita de los afiches que no los habían puesto, ¿no? ¿Te parece que eso con el tiempo hubo una reivindicación interna hacia Alfonsín? No, eso no me cabe duda que se dio, pero en ese momento no. Y no se entendía lo que era el Pacto de Olivos. Y en el caso acá del partido, del radicalismo en Santa Fe, te diría que no lo entendieron hasta que llegó la discusión de la reforma constitucional provincial, que no se ha hecho, pero que se empezó a discutir este tema frente a una iniciativa, una propuesta que había, yo no recuerdo si fue durante el gobierno de Turco Bey o el gobierno me parece que era de Oey. Durante la misma convención se planteó como una suerte que si ahora la Constitución Nacional permitía la reelección, por lo tanto las constituciones provinciales tenían que seguir el mismo rumbo. Claro, hubo un proceso y ahí. Y después hubo, sí, iniciativas provinciales específicamente. Donde se empezó a discutir el partido en la provincia y yo estaba en el plenario y recuerdo que uno dijo, pero lo que pasa que nosotros podemos acá plantearnos tal o cual constitución, pero una vez que aprobemos el tema de la reforma y se junten los convencionales y se abra la convención puede hacer absolutamente cualquier cosa y nos podemos encontrar con cualquier zafarrancho. Entonces yo levanté el dedito y digo, bueno, pero la forma de evitar eso es hacer un pacto. Es acordar previamente cuáles son los puntos que se van a tratar y qué puntos van a estar excluidos del tratamiento. Es decir, la única preservación y el único reaseguro que podés tener es hacer un acuerdo previo. Había una desconfianza mutua también, ¿no? Bueno, alentándose. Y ahí los muchachos en el partido, a raíz de que tenían el problema, ahora nosotros lo teníamos acá en Santa Fe, te diría que lo entendieron y que a partir de ahí se comprendió mejor la actitud de Alfonsín y el Pacto de Olivos, como se denominó, que posibilitó la reforma constitucional. Y bueno, hicimos lo que pudimos, pusimos algunos convencionales nacionales radicales por Santa Fe. Yo creo que producto del esfuerzo que uno había hecho, Alfonsín sin consultarme me puso como vicepresidente segundo del bloque, cosa que la verdad que ni me la planteé ni la ejercí. Y bueno, empezó el tema de la reforma acá, donde no solo se unifica todo el país, allí acá estaba todo el mundo. Sí, sí, sí. Es decir, acá había curas, acá estaba Aldo Rico, estaba Kirchner, estaba la señora Fernández de Kirchner, estaba Dios y María Santísima en esa convención. Y es una convención que, es decir, tengo que admitir que el peronismo respetó los acuerdos, respetó el tema del Pacto de Olivos, se movieron como caballeros. Yo hice otra picardía ahí que me generó algunas puteadas de algunos convencionales. Yo y Carlitos Espina, porque éramos acá de la provincia y de la ciudad de Santa Fe, rechazamos el monumento, o sea, rechazamos cobrar. Y eso dejaba en offside a mucha gente que me miraba como diciendo, ¿por qué no te vas un poco al carajo? Vos porque tenés tu casa a 10 cuadras, pero nosotros venimos de la Cochinchina, no sé qué.
Y eso motivó que una gran parte rechazara el cobro de la dieta. Y eso generó que una muy buena parte del presupuesto designado volviera al Tesoro Nacional, cosa que no se sabe, cosa que no se dice. Y bueno, y durante el funcionamiento hubo que acomodar los convencionales de más hierba. Raúl me llama por teléfono y me dice, te voy a pedir otra cosa, que consigas un hotel que no sea ni muy, ni tan, para que estén todos los nuestros juntos. Entonces yo pensaba, digo, bueno, me acordaba que mi viejo me lo había presentado en su momento a Balbín en el Castelar, que me lo había presentado a don Arturo Humberto Ilia en el Castelar, porque era medio el hotel donde los radicales cuando venían acá paraban y terminaban comiendo en una salita que dejó de ser la salita que era ya hace bastante tiempo, que tenía capacidad para 15 o 20 personas, donde estaban los invitados que venían de afuera y estaba la conducción del partido local, sin mujeres y por supuesto sin chicos. Entonces, venía Balbino, venía Ilia, bueno, mi viejo me decía que vaya, me los presentaba y después me decía que me retire. Y entonces fui a hablar con el Castelar. Estaba un chico Wagner en ese momento dirigiendo el hotel y me dice, no, el hotel no está en condiciones en este momento, hay que hacer arreglos, hay que refaccionar cosas y hay que pintarlo y no estamos en condiciones económicas de hacerlo. Entonces le digo a Wagner, mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un presupuesto por todo el hotel. Hacemos un presupuesto y yo les cobro antes. Les cobro antes y te doy la plata y con esa plata refaccionar. Y así se hizo y así estuvieron todos los radicales, los convencionales, algunos que eran asesores y no convencionales o estaban en otro lugar, como el caso de Quiroga Lavie, pero de los convencionales estaban todos, menos Mestre, que empezó ahí y después alquiló un chalet en la Tatenguita. Y bueno, hicimos también ahí una cena de inauguración ahí del chalet en la Tatenguita. Empezó el funcionamiento, muy buen clima, sinceramente. Era un clima fraterno, se convivía bien. Yo estaba en una comisión que tenía que ver con uno de los 17 proyectos que presenté. Uno de ellos era el proyecto sobre la información veraz y el derecho a réplica, porque yo venía muy envenenado con lo que había sido la campaña del 85 y el 87, donde me habían matado, destratado, vilipendiado, pisoteado, etcétera, etcétera. Entonces la tenía puesta acá. Entonces, de los 17 proyectos que presenté de reforma, el hijito mío era el tema de la información veraz y del derecho a réplica. Y bueno, eso hizo que cayera en pleno a hablar con el diablo era yo, el demonio era yo, desde Buenos Aires los muchachos. ¿Quiénes? ¿Qué muchachos? Y ahora somos, desde ese entonces quedamos muy amigos. Y por eso todos los años, desde ese entonces, me siguen invitando hasta el día de la fecha a participar de la reunión y la comida anual que hacen
los medios de prensa, los periodistas, etcétera, etcétera. Estaba Willy de presidente en ese momento, de vice, que ya falleció. Willy goza de buena salud, pero el vicepresidente era el que tenía el vicepresidente era Radical, era el que tenía el diario de Entre Ríos. Ya me va a venir el nombre. Lo cambió. Lati No. Karolaki tenía un diario en Victoria, pobre, le peleaba la vida como podía. No, este era el diario de Paraná. Diario de Paraná. Ya me va a venir el nombre. El hijo después fue diputado, fue ministro por el partido. Y bueno, se entrevistaron con el demonio. Y en medio de la primera reunión, que fue tensa, llegó la hora de comer y los llevé a comer. Buena comida, buen precio y bodegón. Yo estoy acostumbrado a eso. Y a partir de ese momento, cuando llegaba el mediodía, venía toda DEPA ahí a plantearme a dónde vamos a comer. Y íbamos acá y vamos allá. Y se generó una camaradería y una amistad que persiste hasta el día de la fecha. El demonio no era tan demonio. Y después ¿quedó alguna relación de amistad con otros convencionales? Sí. Además fue muy fraterna, muy respetuosa. Y realmente se hicieron reformas que fueron significativas, que fueron profundas. Capital Federal dejó el presidente de la Nación de poner el intendente, el delegado como intendente, y pasó realmente a que el intendente se elija por voto directo. Los 2 senadores pasaron a 3 para dar una participación a la minoría con el tercero. Y también por el voto popular ahora. Sí, hubo múltiples reformas que fueron realmente significativas y que incidieron en la vida del país positivamente, y hubo algunas cosas en donde no hubo acuerdo. Y esto, me sincero, a punto de que se rompiera todo, con lo cual se pateó es como que eso podía pasar en cualquier momento, ¿no? Uno tenía la sensación de que en cualquier momento se pudría todo. Se pateó la pelota para adelante. En algo que, no sé, ya van como 20 años de atraso, que era con el tema de la coparticipación federal. Sí, bueno, eso... Tan para adelante se pateó que todavía no se resolvió. Y yo creo que, si mal no recuerdo, se tenía que resolver en 2 años. Y agregar un 0. Más que un 0, porque ya van 30 ahora. Sí, tal cual. Y bueno, eso no se resolvió, un tema que tiene su complejidad. Cuánto va cada provincia, además el tema tiene que ser acordado por las legislaturas provinciales, lo que hace más dificultoso el tema. El segundo punto donde se trabó y se pateaba la pelota al córner, reventaba todo, fue con el momento de la Concepción. Sí. Eso generó una cosa muy ríspida. Posiciones muy firmes de un lado y del otro lado, y bueno, se terminó sacando una cosa híbrida que quedaba a cargo del que la interpretaba, pero la podías interpretar para acá, la podías interpretar para otro lado, y bueno, y el bebé de probeta mío, que era lo que más me interesaba, resultó ser que el día antes del tratamiento fue el atentado a la AMIA. Y yo... Recién tuvimos fallo ahora también, otra coincidencia. Recién ahora, 30 años después también. Y yo me sentí moralmente presionado como para estar en la manifestación. Pero se trataba mi proyecto ahí. Entonces, transmito esta preocupación. Y los muchachos otros convencionales me dicen, vos quédate tranquilo, que esto hasta que vos no vuelvas, no lo tratamos.
Otra vez agarré el chupetín y cuando volví estaba Liquidado. liquidado. Sí, lo trataron, salió, pero no salió como yo pensaba que tenía que salir y no estuve para defenderlo. Eso sí, encabecé la manifestación. Pero te quedó una espina clavada ahí con eso. Me ¿no? quedó una espina clavada, efectivamente. Bueno, te pido, si te parece, para cerrar, una anécdota que recuerde en especial y que te guste Y te he contar. contado varios anécdotas. Sí, estamos cumplidos. O sea, es simplemente la para dejar- anécdota de mi relación con ADEPA, Sí, la anécdota de cómo el bloque termina en el Hotel Castelar. Hay otras anécdotas, pero qué sé yo. Tuve una conversación con Rico, por ejemplo. Con Rico yo había tenido una discusión muy dura, siendo diputado nacional, en salón de espera de Aerolíneas Argentinas. Rico esperando un vuelo para no sé dónde, yo no sabía que era Rico, y yo esperando el vuelo para Santa Fe. Había varios oficiales que estaban ahí del ejército y bueno, algunos que me reconocieron en ese momento, estaba bastante en los medios, fue antes que me censuraran y me liquidaran y que me declararan mandinga. Y empecé a conversar con ellos sobre el tema de Semana Santa y demás yerba. Y Rico no participaba en la conversación y por ahí se prende. Y la discusión se empezó a poner fuerte. La segunda vez que me lo encuentro como constituyente. Habían pasado unos cuantos años, estábamos todos más tranquilos. Y bueno, y Rico me planteó algo que me lo había dicho Alfonsín cuando volvió de conseguir, digamos, que se desactive. se desactivara la Azonada, la llamamos sonada así. esa. Alfonsín dijo que no se había discutido absolutamente nada que tuviera que ver con este tema de punto final y evidencia de vida, que además era fácil eso sacar la conclusión porque eran proyectos que estaban hechos ya antes de la sonada, con lo cual no fue un canje la cosa y no fue que por la presión salió, sino que estaban hechos de antes porque estaban dentro de lo que había sido la idea de Alfonsín, que conocía el funcionamiento de las Fuerzas Armadas porque fue liceísta, y entonces entendía lo que era la obediencia debida y todo este tipo de cuestiones, y que además es lo que había planteado en la campaña. Lo que pasa es que cuando la cuestión se va de las manos, para volver a lo que él había planteado en la campaña, que era juzgar a las juntas como responsables por un lado del genocidio y por el otro lado juzgar a los que habían sido los líderes guerrilleros que habían cometido una cantidad de atentados, de asesinatos, etcétera, etcétera. O sea, para cumplir con lo prometido y que no se fueran las cosas de ese marco, porque no era lo mismo el responsable que había dado la orden de aquel que simplemente la había cumplido, porque en el ejército no tenías otra alternativa que seguir el orden de mando. En una guerra no podés estar discutiendo las órdenes que te dan, y eso no quiere decir que esto haya sido una guerra. Sí. Pero son las normas, digamos, funciona del ejército. como símil, digamos. Son las normas del ejército. Y bueno, y este me dijo lo mismo, porque cuando volvió Alfonsín me dijo, no, me encontré con una cantidad de gente que eran héroes de Malvinas, que plantearon de que no estaba en su ánimo tal y tal cosa. Yo no sé si realmente no se hubiera desactivado el artefacto, si no se hubiera llegado a otra cosa. Por eso creo que Alfonsín, cuando decide ir a Campo de Mayo,
Yo estaba ahí, habíamos ido con el Tati Bernet, que estaba de gobernador. Cuando se arma todo el lío allá, Tati me llama por teléfono, voy a la casa de gobierno, me dice, ¿qué hacemos? Todo el despiole se está pasando, se está armando allá, nosotros estamos acá. Vamos para allá. Y bueno, le digo, ¿y qué vamos? Y dice, yo compré un helicóptero para la provincia. El helicóptero paró en Parque del Sur. Y yo lo miré y digo, ¿y con esto llegamos? Sí, me dice, no sé, porque va a ser el primer vuelo. Y bueno, y marchamos para allá. Tati tenía una idea, yo no estaba de acuerdo. La idea de que Alfonsín bajara a Rosario y estableciera el gobierno de Rosario y que íbamos frente a una sonada militar, el Cuerpo 2 iba a responder y qué sé yo. Yo me acordaba que el Cuerpo 2 iba a responder cuando fue el gobierno de Ilia y el golpe de Ilia, que llegaba el Cuerpo 2, estaban caminando para atrás, llegaban a Misiones, porque los que a Buenos Aires no llegaron nunca. Entonces yo no coincidía con la idea, pero el Tati se la planteó a Alfonsín, porque para mí era todo un símbolo seguir ocupando la Casa de Gobierno que dejar la Casa de Gobierno. Claro. Yo pensaba que iba a ser un incentivo eso, y no un stop. Y bueno, llegamos con el Tati, paró otra vez el helicóptero ahí frente a la Casa Rosada, había nidos de metralleta, ametralladora puestos por todos lados, bolsas de arena, qué sé yo, permiso, pasamos, subimos. Y bueno, ahí Raúl planteó de que él iba a ir directa y personalmente a tratar el tema, porque había ido el ministro de Defensa y no había pasado nada, pero que no quería que nadie lo acompañara, porque no quería ser el responsable de que hubiera algún muerto. Por lo tanto, no quería que lo acompañaran y no quería gente en la Plaza de Mayo. Es decir, no iba a ser responsable él de una gota de sangre argentina que se derramara. Terminó de darnos la instructiva, la exhortación, partió para el Campo de Mayo y todo aquel que tenía autos se encolumnó detrás y siguió encolumnado hacia el Campo de Mayo. Y yo, que estaba como secretario general del Comité Nacional, me fui al Comité Nacional, estaban todos los periodistas de la galaxia ahí, y convoqué a Plaza de Mayo. Y yo creo que fue un acierto, porque creo que esa enorme convocatoria donde caían las familias, la pareja con sus hijos y demás hierbas, yo creo que funcionó como un elemento disuasivo de presión, etcétera, etcétera. O sea que no me arrepiento de una vez más haberlo contradecido a Raúl, en esas contradicciones donde alguna vez yo tuve razón y muchas veces tenía razón él. La Santa Fe de aquellos años radicaba en la esperanza de un futuro mejor y más inclusivo, donde cada ciudadano pudiera ver garantizados sus derechos y donde la justicia y la equidad fueran los pilares del nuevo orden constitucional.